Hechos 13, del 13 en adelante, porque la idea es que hoy terminemos todo el capítulo, aunque no voy a hablar de todo el capítulo, voy a hablar de la predicación que hay allí. Repito, Hechos de los apóstoles, Hechos de los emisarios, Hechos de los Eliahim, como a mí me gusta llamarlo, el Evangelio del Espíritu Santo, capítulo 13, verso 13 en adelante. Pregunto si me permite la congregación empezar la lectura. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, fíjese que acá Pablo va primero, no se nombra Bernabé, que antes siempre iba primero, detalles que tiene que tener en cuenta en la lectura. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, recuerda que Juan Marcos, apartándose de ellos volvió a Jerusalén. ¿A dónde volvió? Ellos pasando de Perge llegaron hasta Antioquía de Pisidia. Esta es otra Antioquía, no es de donde fueron enviados, ¿sí? Y entraron en la sinagoga un día de reposo y allí se sentaron. Y después de la lectura de la Torá y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hecha la señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, escuchen. Diga conmigo: oíd. Detrás de mí, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ellos. Pido que cada vez que encuentre usted la palabra levantado, la subraye. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. ¿Qué hizo? Los soportó. ¿Qué cantábamos recién? Tú me soportas. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, el varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado por Saúl, ¿verdad? Les levantó, le pedí que eso lo subraye, por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Yeshua por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Alguien que me diga en hebreo la palabra arrepentimiento. Teshuvá. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno que no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham. Alguien que diga linaje. Y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Yeshua ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarlo. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se lo matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también anunciamos el evangelio de aquella promesa, subraya la palabra promesa, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: les daré las misericordias fieles de David. Diga conmigo, o detrás de mí mejor, las misericordias fieles de David. Subráyelo si tiene tiempo. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sepan pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados.
y que de todo aquello de que por la Torá o ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren, pues, que no venga sobre ustedes lo que ya está dicho en los profetas. Miren, oh menospreciadores, y asómbrense y desapareced o desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obra que no creerán si alguien se las contare. Y ahí, desde el 42 al 52, se encuentra el final, donde ustedes van a ver que viene una persecución, porque dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, ¿quiénes? Les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, de nuevo Pablo y Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de, no es el celo de Pinjas, ¿verdad? Y rebatían lo que Pablo decía. Esto es, ¿cómo es que dijo maestra? Resentimiento sería, si a eso lo tenemos que llevar una sola palabra, ¿verdad? Entonces, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad le era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y no se juzgan dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Subraya eso, dice, creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Aquí aparece lo que se conoce como predestinación. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de aquella ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Me gusta habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y allí se sentaron. ¿Por qué me gusta remarcar esto? Porque estamos presentes aquí en lo que sigue desde que el capítulo 3 empezó. Un giro histórico del movimiento mesiánico. Un giro histórico que va a marcar un antes y un después de lo que había pasado ya en Shavuot, la proclamación del Evangelio del Reino de Dios con una mente de catolicidad. Recuerde que católico significa universal, es decir, una mente abierta a lo que en Éxodo 19 había quedado claro cuando en el versículo 6, Éxodo 19, 6, el Eterno por medio de Moisés le ordena a Israel prepararse para que en Shavuot, o sea, en el día 50, la séptima semana de haber salido de Egipto, ellos reciban la Torá. ¿Se acuerdan? Y les dice que se preparen porque los va a convertir, una vez recibidos la Torá, en un reinado de sacerdotes. ¿Para qué era un reinado de sacerdotes? Para oficiar en beneficio a todo el planeta. Israel es pueblo escogido en el sentido de que fue separado para ser un instrumento de bendición a todas las naciones. Sin embargo, hasta los días de nuestro maestro incluido, y hay más, como ven en el relato, hasta estos días de Pablo, y es más, 20 siglos después hasta nuestros días, una gran cantidad de gente judía, influenciados por el liderazgo, y hoy el liderazgo es fortalecido desde lo religiosamente llamado talmúdico y desde lo políticamente llamado sionismo, hacen tomar la palabra pueblo elegido en un sentido de desdén, como que son los únicos, exclusivos, y que el resto no merece nada de lo que Dios les entregó a ellos, entre eso específicamente la Torá. Y por eso por allí andan las modas, inspiradas por los judíos sionistas, de que cualquier gentil, y esto está en raíces hebreas, por eso es que yo siempre digo no somos de raíces de hebreas, cualquier gentil no debe guardar los mandamientos que se le dio a Israel, sino los 7 mandamientos de Noaj, que no existe, eso lo generó en el Talmud el famoso Maimónides o Rambam. Pero volvamos al libro de los Hechos porque está lleno de evidencia en donde nosotros vamos a ver que los apóstoles están siguiendo una línea, lograr más discípulos que practiquen desde la salvación el hacer justicia, amar misericordia y caminar humilde ante Él.
Quizás aquí puedo yo tomarme el derecho de autoría para agregar algo que el Espíritu nos decía desde la boca de Araceli. Y Araceli planteaba de a cuántos nuevos estamos trayendo. Y lo que yo de repente sentí, porque a veces yo mismo lo he planteado así, porque en las connotaciones evangélicas de alguna manera nos entrenan a eso, es que creemos que hay que traer nuevos a una congregación. Sin embargo, no vemos a los apóstoles llevando nuevos a las congregaciones. Y nunca vamos a ver en el libro de los Hechos que alguien se preocupe por llevar a algún nuevo a su congregación. Todos sí se ocupan de algo, de hacer discípulos. Es muy diferente traer a alguien que ir hacia alguien. Y acá tenemos algo que también nos va a cambiar nuestra forma de pensar. Esta gente son judíos practicantes. Hablo de Pablo, de Bernabé, de Juan Marcos. Son judíos practicantes. ¿Y qué es entre sus prácticas lo normal? En los Shabbat, o sábados, en el séptimo día, asistir a la sinagoga. Porque la sinagoga se había convertido, especialmente en el siglo I y desde ahí para acá, en una especie de extensión de la espiritualidad pedagógica que se daba en el templo de Jerusalén. ¿Me voy explicando? Por eso nosotros tenemos que valorar este centro de capacitación desde esa mentalidad. No digo que le llamemos sinagoga, pero con la mentalidad que cualquiera que asistía a una liturgia sinagogal sabía. Voy a una extensión de lo que hay en Jerusalén. Y los líderes de la sinagoga siempre tenían la costumbre que cuando había un judío que venía de lejos, se le invitaba a tener una lectura y ver si podía compartir desde esa lectura una enseñanza. ¿Qué se acostumbraba a leer en la sinagoga? Ahí díganme qué es lo que se acostumbraba a considerar. Lo decimos, la Torá y los profetas. O sea que tenían el mismo sistema que nosotros. Eso es lo bueno de haber vuelto a las costumbres de la iglesia primigenia. La Torá es para toda la semana. Parashot, ¿cómo se llama eso? Parashot, estudio de las porciones de la Torá. ¿Sí? Se divide en un ciclo y se vuelve a repetir. Una y otra vez se vuelve a repetir. Atención con esto de volver a repetir. Porque es necesario a veces que se repita una y otra vez las mismas historias para que las historias se conviertan en lo que Dios exige de su pueblo. Un pueblo que sabe ejercer memoria. En el día que se fue, hablo del día solar, me refiero al 18 de julio, el pueblo argentino observó cómo una colectividad de tantas que hay en Argentina, la colectividad judía, se sumió una vez más al 31 aniversario de algo terrible que nos pasó como país. No le pasó a los judíos, nos pasó a los argentinos. Y que fue el atentado terrorista contra la AMIA. Y escuchando un discurso de un periodista muy conocido, Diego Leuco, me maravillé de cómo ellos, como judíos, tienen el concepto de memoria en una manera que nosotros no lo tenemos. Y es gracias a este sistema, el sistema de las parashot, que siempre se cierra con los profetas. Las parashot o porciones de la Torá, diga, la ley de Moisés. Yo digo para los que están en las cámaras y vean, siempre tiene que estar completo con una conexión profética, diga, haftarot. Significa conexiones proféticas, ¿sí? ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, hoy Araceli? Fue llevada a llevarnos al profeta Jeremías. Y es más, yo mismo desde el ayuno les he pedido que lean al profeta Jeremías, investiguen sobre su vida, la historia, el contexto histórico y especialmente desde esa investigación métanse en Lamentaciones y se van a asombrar cómo Lamentaciones se repitió de nuevo, aunque después no se escribió otro libro, Lamentaciones 2, porque todo lo que sale en Lamentaciones, que pasó en Jerusalén en el año 586 antes de nuestra era, no se distraiga, volvió a repetirse idéntico a como está en Lamentaciones en el año 70 de nuestra era común. Y creo que tiene que ver con que a veces nos olvidamos de exhortarnos a tener memoria. Cuando venimos acá, hemos recuperado la costumbre del partimiento del pan, porque el partimiento del pan es el llamado permanente a tener memoria. ¿Memoria de qué? De la historia de la salvación. ¿Memoria de qué? Voy a invitar a la maestra que me ayude a repetir, porque los demás yo he visto que los pongo en aprieto, ya que toman nota. La maestra después toma nota en su casa, porque ella esto lo vuelve a ver y ahí empieza a tomar nota. Así que si le dan el micrófono a ella, me va a dar una mano. Aparte, estaba escuchando las enseñanzas antes, digo, que vuelva esa voz tan bonita a hacerme el eco. La historia de la salvación la necesitamos entender una y otra vez, que nos la cuenten una y otra vez, porque es Dios metiéndose en la historia de la humanidad para que la humanidad jamás se sienta abandonada por el Creador. Por eso es que se le dice, hermanos, ¿tienen alguna palabra de exhortación? Recuerden que la palabra exhortación se transmite como consuelo. ¿Traen ustedes de nuestra historia, de las parashot, de los profetas, alguna palabra que nos consuele?
que ayuda a que nuestra memoria esté activa. Y aquí es donde yo quiero hacer dos cosas. Primero, mostrarte una imagen y que haga silencio, pero que adentro tuyo trates de hacer que la imagen te hable. Ustedes pueden ver un varón armado apuntando hacia el cielo. Hacia el suelo. Interprétenlo como quieran eso, puede estar cargando, descargando. Cada uno deje que su alma hable, pero lo que me interesa a mí es la frase que él dice o piensa. El pasado fue enterrado vivo y puede volver en cualquier momento. Habrá dos que puedan decirme qué te dijo esta imagen y esta frase que está diciendo el hombre de la imagen a vos. Pablo Arancibia, y una mano más. ¿Quién más? Quizá una mujer. ¿Qué te dijo Andrea? Entonces, con dos ya estoy. Escuchamos a Pablo, todos miramos la imagen para ver si lo que la imagen y la frase le dijo a Pablo quizás también de alguna manera coincide con lo que a ti te dijo. Pablo. Shavuot. Buena semana, lo mejor de la semana. Shavuot. Lo que veo en la imagen es que el hombre o la persona tiene miedo por ahí. Entonces, en cualquier momento de que se le levante el pasado o vuelva a eso, es como que le da un tiro, o sea, lo va a matar al pasado. Para que eso no le afecte, porque yo lo veo con miedo, o sea, expectante, encima se está preocupando por un pasado en vez de seguir. Entonces, está esperando a ver si ese pasado se le levanta y él mismo lo mata. Wow, cuántas cosas que te ha dicho la imagen y me está a mí haciendo pensar un montón de cosas a hacer devolución. Buenísimo. Andrea, mientras Andrea está, ¿hay algún tercero que se dice, yo quiero y quiere compartir qué le dijo la imagen? Me dice ya si le llevan el micrófono. ¿Quién? Acá Adriel. Entonces Andrea, Adriel y luego a la maestra y volvemos a nuestra dinámica. Shalom a todos. Shalom a todos. ¿Quién dice shalom? Observando la imagen, veo de que la persona como que aún está atada y temerosa a su pasado, entonces el miedo de que vuelva a herirlo o volver a lastimarse por lo que ya pasó, por eso está apuntándole, para que eso no regrese. Muy bien. Antes que vengas, Adriel, María Pía se arrepintió, quiere compartir desde su corazón lo que la imagen te dice. Shalom. En realidad quería agregar la idea de enterrado vivo. Ven, pero pará, ¿por qué agregar? Porque no lo han dicho hasta ahora. Pero es como que lo que ellos han dicho a vos te coincide en tu lectura. Sí, Bien, sí, dale, sí. dale. Pero enterrado vivo. O sea, es como que hay algo más, dale. Claro, como que me asusta más algo enterrado vivo que algo enterrado muerto. O sea que si está enterrado vivo es porque no está cerrado. Porque si está muerto no estaría a la defensiva. Muy bien. Bien, vamos con eso. Me va gustando esta cuestión. No lo pensaba yo que iba a tener esta devolución. Pero espere, Juan, bueno, venga acá, Adriel. Le pido al diácono que venga, si no lo tenemos que hacer caminar tanto a Kevin, que se nos va a poner flaquito. Dice que sí. Bueno, se va a tener que ir hasta Juan, ¿eh? Ok. Dale, Adriel. Mi punto también iba a ir parecido a lo de Pía, donde me enfocaba en eso también, en el enterrado vivo, porque no supo cerrar ciclos, no supo cerrar traumas, quizás no supo trabajarlos en el momento o no hablar de sus heridas con las personas que correspondían. Entonces todas esas cosas que fueron transcurriendo con los años es lo que le asusta, porque al fin y al cabo es una venganza. Muy bueno. Y ahí es Juan José, lo escuchamos. Vayan todos. Es más, veo que algunos, gracias a Dios, hasta toman nota de lo que van diciendo los hermanos, porque hay enseñanza allí. Y está de alguna manera lo que de una forma u otra tu alma captó y leyó de esta imagen. Juan José, por favor. Shalom a todos. Shalom. Creo a lo que a mí me habló la imagen y junto con la frase, tiene que ver con una actitud de estar siempre alerta, porque yo lo relaciono puntualmente cuando hemos nacido de nuevo. Uno cree que porque nació de nuevo hay cosas que no, o sea, tentaciones, cosas que en el pasado no vuelven porque nací de nuevo. Entonces creo que la imagen nos habla de que por más que hemos enterrado ese viejo yo, siempre tiende a volver a levantarse, entonces tenemos que estar siempre recordando o estar andando activos o como en alerta, como un soldado, de que eso no se levante de nuevo. Gracias, Juan. Bueno, ahora sí el micrófono viene a la maestra, que ella enseguida me va a ir ayudando a repetir. Sin embargo, desde esto que he escuchado, quiero insistir en dos palabras. Porque dije que cuando lo invitan, que era costumbre de hacerlo con cualquiera, ¿sí? Invitar a cualquier judío que venía de otro lugar
a que leyera. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Yeshua cuando volvió de la tentación a su pueblo, que lo invitan a leer y él abre el rollo, justo los profetas, y leyó sobre Isaías 60, si no me equivoco, ¿no? El Espíritu de Yahvé está sobre mí. Bueno, esto es parecido. La costumbre era para que hicieran exhortación. ¿Para qué servía la exhortación? Para dar consuelo desde dos palabras. La historia de la salvación, o sea, Dios haciendo historia dentro de la historia humana, y la memoria del hombre de esa historia. Así que hay dos palabras que quizás ya desde ustedes me marcan a mí el ritmo de este paso de estudio. Diga detrás de mí, historia. Historia. Memoria. Memoria. Ahora al revés, memoria. Memoria. Historia. Historia. Amados, Pablo es invitado, se para, y seguramente aquí yo tengo que agregar algo. Pablo no es un desconocido para las sinagogas, especialmente de ese territorio. Él se llamaba Saulo, y todos sabían que Saulo era un rabino, egresado de una de las escuelas más altas en academia de Torah o torología, que era la academia del rabino ¿cuál? Gamaliel. No era cualquier rabino, yerno de Higiel, para que se den una idea. Entonces, era muy fuerte tener a Saulo allí. Está bien, es Pablo, ya se hace llamar Pablo, pero para los ancianos de esa sinagoga sigue siendo el rabino Saulo. ¿Qué mejor? Le vamos a dar oportunidad. Y Saulo hace algo muy fuerte, que a lo largo de la liturgia yo más o menos le he estado haciendo ese juego. Los exhorta. ¿Alguien me puede decir cuál es la exhortación? Muy bien, grítemelo, varón. ¿Todos pueden gritarlo? Oíd. Oíd. En realidad debería ser, Shema. hablando así más hacia nosotros, escuchen. Porque la palabra que él está hablando en griego, esa gente habla griego, ¿sí? La palabra que está aquí escrita en griego es akouo. Akouo. Es griego eso. ¿Qué significa? Escuchar con atención para dar una respuesta. Escuchar un llamado para obedecer inmediatamente. Escuchar para dar respuesta obediente. Ahora, okauo en griego, ¿a qué palabra hebrea se asemeja? Grítenla a todos. Shema. Digo yo detrás de ustedes, Shema. Shema. O sea que Pablo, seguramente ya se ha dicho la Shema en la liturgia, pero Pablo está aquí dándonos a nosotros la idea de que cuando decimos la Shema, no lo hagamos religiosamente. Es porque nos estamos disponiendo a lo que se nos demanda desde donde se nos habla. Se nos demanda dar una respuesta. Cuando la sierva Araceli decía, debemos agradecer que somos un milagro, en realidad, ¿en qué sentido somos un milagro? Que cuando la humanidad estaba en una serie de situaciones que estaban llevando al caos, el mismo día que tú naciste, nacieron muchos varones más y muchas mujeres más a lo largo del planeta, y todos encerraban la misma respuesta para esa situación del planeta. Lo que pasa es que después nos educan en el sistema reptiliano, es decir, el sistema donde el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Hasatán se encargan de oponerse a la justicia, por lo tanto, obstaculizan el propósito de Dios. Espíritu de Bar Jesús, ¿sí o no? Sí. Pero ese escuchen es, si me hacen hablar, sepan que lo que les voy a hablar de ustedes va a demandar una respuesta. Si escuchan lo que voy a decir, más vale que cuando esto termine varios de ustedes, y es que no todos, sean obedientes. Es que la expectativa que había en ese tiempo era esa. Jerusalén existía, el templo existía, la tierra de Israel todavía tenía judíos, pero todos estaban bajo la opresión del imperio reinante. Diga, imperio de Roma. Imperio de Roma. Y la predicación o proclamación que va a hacer Pablo en esta sinagoga de Antioquía de Pisidia va a tener mucho que ver con la historia. Él va a trazar una línea histórico-profética. Repito, Pablo va a trazar una línea histórica profética. Pero quiero acá aclarar, este modelo de predicar es el que siempre, que está utilizando Pablo, es el que siempre se utilizaba en una sinagoga. Es el modelo que incluso en las iglesias evangélicas, por ejemplo las iglesias bautistas, las iglesias de hermanos libres, y aún voy a hablar de iglesias pentecostales serias, se usó por mucho tiempo. Predicar sistemáticamente es marcar una línea histórica profética, es volver a contar una historia que aunque la gente la ha escuchado, a la gente le ayuda a entender que esa historia refina un instrumento cósmico que tiene nuestra alma que se llama memoria. ¿Cuál es el problema actual? Que justamente en muchas denominaciones como las que mencioné, se perdió esta buena costumbre. Se agarran las predicaciones y se hacen temáticas. En una congregación donde yo antes iba, mientras el ministerio todavía existía, el ministerio cuando nace, yo estaba
en una X denominación, congregación bautista, acá frente a la Alameda, hoy se llama así, entonces era la primera iglesia bautista de Ciudad de Mendoza, y se estudiaba, entonces estaba el pastor Bressi, se estudiaba sistemáticamente distintos libros, se predicaba eso. Pero apareció la moda Rick Warren, que es lo que ahora está allí, y no estoy criticando, no estoy haciendo un juicio de valor en estas cosas, pero sí estoy contando. Pero eso es más de lo mismo en muchos lados. Vamos a hablar de tal temática. Desde el domingo que viene empezamos tal otro tema. ¿Y qué es eso? ¿Palabra de Dios o voluntad de hombre que usa la palabra de Dios para decir lo que ese hombre o esos hombres consideran que en ese momento el pueblo quiere escuchar? Ahora la pregunta es, cuando alguien está en Dios, ¿debe escuchar la palabra que uno quiere o le conviene escuchar la palabra profética que Dios tiene para uno? La palabra profética. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Demuestra la obra del Eterno. Diga conmigo, la obra de Yahvé. La obra de Yahvé. Desde Abraham hasta Yeshua, contemplando este detalle, que Yeshua era la promesa hecha a Abraham ya cumplida. El hijo de David, que vino a edificar un reino teocrático. Vuelvo a insistir para que entendamos cuál debe ser siempre el centro de nuestro mensaje de fe. El mismo que hacían los apóstoles, y si decimos en la iglesia apostólica esto debe ser, ya vino un Mesías, su nombre en lo humano es Yeshua, y estableció un reino donde Dios es el centro y que desde el corazón de los seres humanos que aceptan que Dios sea el centro, ese reino se expande para hacer de este mundo un mundo más humano. Amén. Y esto es lo que quiero que entendamos. Él en su discurso va a hacer una narrativa donde muestra, si quiere, lo digo lento para que usted anote, el diseño redentor del Eterno para la historia mundial. Él va a hablar de la historia de Israel, que esa es la historia de la salvación, para que desde la historia de Israel la historia mundial se vea favorecida. Por eso toma la historia de Israel en una secuencia cronológica y atención a todos porque eso es vital para entender el mensaje de Yeshua. Porque si tú no conoces la historia de Israel bien y bien ordenada, cronológicamente en dónde va cada cosa, nunca vas a predicar el reino o el evangelio del reino de Dios. Es más, nunca vas a poder decir realmente que eres alguien con salvación. En muchos lugares religiosos hoy, la gente dice ser salva porque se lo repiten desde arriba, pero no porque le expliquen cómo es que esa salvación los alcanzó. No estoy en contra de los mensajes y quiero aclarar que se dan, porque a la larga si se sacan de la Escritura, al menos se logra algo, que haya valores éticos. Pero no hemos nacido para que nos prediquen valores éticos. Las congregaciones no fueron configuradas ni antes de Yeshua y mucho menos después del Mesías de aquí, para que sean lugares donde la gente se sienta seguramente salva. Las congregaciones son lugares de entrenamiento donde la historia debe ser bien interpretada por medio de la memoria. Porque cuando uno no conoce la historia, está condenado a repetir. Esta frase muchos de ustedes seguramente la conocieron por una serie colombiana que se llamaba Pablo Escobar. Creo que se llamaba así la serie. Yo nunca la vi, pero sé que empezaba con esta frase. Y después, por medio de las redes, mucha gente ponía esta frase, sin embargo, atribuyéndola, por ejemplo, a Napoleón y otros tantos. Y esto es lo que pasa en las redes, ¿viste? Podés inventar una frase y decir, la dijo Sócrates, Aristóteles, no la dijo él, o no. Entonces, encontré un short que le va a explicar la frase, la va usted a anotar a la frase y la vamos a trabajar metiéndola en este estudio de Hechos 13. Por favor, muchachos, ni sé quién es, porque justo, pero sí encontré la explicación adecuada a qué es la frase o de dónde salió esta frase. Atención. Quien no conoce su historia está condenado a repetir. Muchas personas atribuyen esta frase al mismísimo Napoleón o incluso Karl Marx, entre muchos otros candidatos. Sin embargo, todo parece indicar que es obra de un poeta y filósofo español llamado Jorge Santayana o George Santayana, ya que se crió y estudió en Estados Unidos. Su frase se extendería tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Al menos a mí me quedó más claro el origen de la frase. Primero, un escritor muy conocido, de mucha injerencia en la historia de la literatura. Sin embargo, lo que más a mí me interesa es que esta frase sale en función a lo que se acababa de vivir con el hecho histórico mundial llamado la Segunda Guerra Mundial. Y muy particularmente, lo acaban de escuchar, con lo que pasó en los campos de exterminio. En este caso se menciona Auschwitz. No sé si me escuchan, ¿lo estoy aburriendo? Y entonces me voy acá, a judíos. Me voy ayer. La colectividad judía argentina hizo que nosotros los argentinos que tendemos a no acordarnos de la historia,
se movilizaran lo que un buen judío siempre va a hacer, usar la memoria correctamente. ¿Por qué se fue perdiendo lo que había en las iglesias primitivas? ¿Y por qué logró el movimiento mesiánico convertirse en una religión que tomó Roma, con la cual inventó dogmas para decir ya Israel fue desechado, la Torá no hay que vivirla, Dios ha fundado una nueva Israel que es la iglesia que desde Roma va a extender el cristianismo por el mundo, y el cristianismo es la religión que Dios ha creado para acabar con el judaísmo? ¿Por qué se logró eso? Porque en el resto de las naciones a la historia no se la valoraba. Y aquí voy a vos, aquí voy a mí. Hemos sido entrenados para que la historia no esté trabajada en tu memoria. Por eso, rescatando muchas cosas, podría ir a más, pero busco factores comunes en lo que compartieron. Y me gustó mucho el hecho de que casi todos coincidían en una persona que por miedo a que ese pasado vivo se vuelva a repetir, está a la defensiva. Sin embargo, en la mente de Yeshua, nuestro maestro, que era judío, en la mente de Saulo, ahora ya Pablo, que es judío, en la mente de esta gente que está en la sinagoga, algunos que no son de genealogía judía, pero ya son prosélitos, quieren los judíos, el término memoria no es lo que a vos y a mí, particularmente a mi persona, le enseñaron. Desde quinto grado hasta sexto incluido, yo era un alumno con su nota más baja era el 9 o el 8.50 en educación física, porque en esa parte siempre iba para abajo. Pero lo que quiero decir es que lograba esas notas porque memorizaba los textos. Entonces, para mí siempre memoria fue la capacidad de que un texto lo repita yo oralmente. Y de repente a todos los que tienen mi edad o un poquito menos, de alguna forma se nos ha hecho creer que memoria es simplemente una capacidad de nuestra intelectualidad. ¿Me explico? Y ahí se nos queda, no sé si me estoy entendiendo. Entonces como que la memoria sirve para estudiar en la academia. Y no, en la mente judía la memoria no es una capacidad de la intelectualidad humana, es una capacidad de la mente humana. Es mucho más profunda, es una capacidad del alma humana que quiere siempre estar arriba y nunca abajo, que sabe que es una respuesta para estar de cabeza y nunca en la cola. Amén. Porque memoria es la capacidad de tomar la historia del pasado, interpretarla en mi presente y elaborar justamente un destino histórico diferente a lo que mi pasado me dio. Así se cierra el ciclo. No hay miedo. En la memoria lo que hay es amor al propósito. Y este era el estilo que había en las sinagogas y es el estilo que tenemos que seguir teniendo, porque hay hermanos aquí, hoy no están algunos de esos, algunos que estuvieron aquí, y dicen, bueno, pero ¿por qué siempre hay que repetir de nuevo el estudio de la Torá? No, dijo Araceli, cada vez, todas las parashot son importantes, pero esta para mí es importante, aunque la leo, vuelvo a sacar cosas. ¿A quién? Como a mí, como a Araceli, le acontece que leen la parashot de esa semana y dicen, bueno, pero esto ya lo he leído, y de repente algo te dice, no, aquí vas a sacar algo nuevo, y sacan algo nuevo. Entonces, evidentemente, vale la pena entender que, sin darte cuenta, vos ya estás usando la memoria, no como el sistema occidental grecorromano te enseñó, para estudiar información y repetirla. La memoria no es un mecanismo para repetir como si fuéramos un lorito, así era yo en la primaria y en la secundaria, información. La memoria es un arma para que lo que en el pasado ocurrió mal no te condene en tu futuro, porque te olvidaste de eso y volvés a repetirlo. Con tristeza tengo que decir que a lo largo de mis 43 años de creyente y 33 años de pastorado, siempre he visto personas que se olvidan de su historia. Quizás porque en aquellos tiempos yo también era como el resto de los pastores, tenía temas para predicar. Siempre fui sistémico, siempre fui con esta característica pedagógica de poder llevar el alma al conocimiento y del conocimiento al autoconocimiento. Sin embargo, a lo mejor podía ser, pero a la larga el responsable final de haber manejado mal su historia porque no supo usar bien su memoria es la persona que se quedó sin haber cerrado sus heridas. Porque las heridas de la historia pasada también sirven, cuando uno las cierra, como escalones para la historia del destino. Y acá es donde vamos a ver el bosquejo rápido porque no voy a tener tiempo de explicarlo. Pero el apóstol Pablo va a usar un patrón similar a muchos discursos que se daban en la sinagoga, similar a lo que hizo Pedro en Shavuot, similar a lo que hizo Esteban. Y ese recurso es repasar la historia de Israel. Diga, la historia de Israel. La historia de Israel. 3 cosas notamos, vamos. De Hechos, capítulo 13, del 17 al 19, primer punto, éxodo y liberación de Egipto.
Repita, maestra, si le ayudamos a los que escribimos. Éxodo y Éxodo liberación de y Egipto. liberación de Egipto. Segundo, periodo de los jueces y los reyes. Periodo de los jueces y de los reyes. Desde el versículo 20 al 21 inclusive. Y el tercer punto histórico, en el orden cronológico, la promesa del Mesías a través de David. La promesa del Mesías a través de Eso lo David. encontramos específicamente en el 22 y 23. Esta parte, desde el 17 al 23, Pablo hace en 3 puntos la cronología de la historia de Israel. ¿Y a dónde apunta Pablo? Cuando inicia el mensaje, habla de que Israel fue escogido en sus padres. ¿Quiénes son esos padres? Los patriarcas. Y Israel, cuando no existía como nación, ya fue escogida en sus padres. Hablo de Abraham, Isaac y Jacob, a través de un Dios que hizo con ellos pacto. Diga pacto. Pacto. El pacto que Dios hace, lo hace con Abraham. Es un pacto abrámico. Lo confirma en Isaac, o lo renueva, mejor dicho, en Isaac, y lo va a confirmar en Jacob y sus 12 hijos. Ahora, ese pacto que hace con Abraham es un pacto de promesas. Porque una buena forma de entender tu historia y una manera genial de hacer que tu pasado no sea algo que te tiene a la defensiva, como la imagen, es entender que si le entregas tu pasado al Señor, Dios te va a llenar de sus promesas. Y en sus promesas, la fe que Él te regala va a permitir que edifiques con tu memoria un buen destino. Amén. La promesa que le hace Yahvé a Abraham estaba ligado a Génesis 3:15, la famosa simiente de la mujer que le pisaría la cabeza a la serpiente. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Pues bien, esa promesa luego vemos que se cumple cuando le hace un pacto a David, porque el pacto de Dios tiene que ver con linaje que permite canalizar la mayor bendición de Dios, que es el paradigma de donde todo existe. Digo Mashiach, digo Cristos, digo Mesías, Cristo, digo en español, el ungido. Amén. Antes que todo viniera a existencia, en Él fuiste diseñado, en Él fuimos pensados. Amén. Y hoy que estamos en Él, nos damos cuenta que fuimos pensados como Israel. Amén. Sin embargo, necesitamos entender el tema de usar bien el recurso de la memoria. Hoy estás desaprendiendo la mala intención que tuvo el sistema reptiliano de hacerte creer que la memoria es solo para la academia, a fin de acumular información y después repetirla tal cual a los docentes para tener una buena nota. No, la memoria está ligada a la idea de un pasado, de la historia de la humanidad, siempre penetrada por el mover histórico de la gracia de Dios. Y justamente la promesa del pacto con Abraham, que se confirma en el pacto con David, siempre tiene un verbo, el verbo levantó. Levantó para Israel un Mashiach. Pablo está queriendo llegar a lo que sí estos judíos tienen que saber. Levantó para Israel lo que le dijo a David, un ungido mejor que él, hijo de David, para hacer que él e Israel, la gente con mentalidad de Israel, con linaje de Israel, pudieran a las naciones bendecirlos como sacerdotes, gente, como dijo Araceli, que une lo de arriba con el mundo de abajo. Eso se llama palabra de resurrección. Levantó, en el término griego, tiene que ver con poder para resucitar, palabra que levanta. Y esta es nuestra actividad aquí. Te tienes que capacitar para hablar de cómo Dios te ha levantado de un pasado al cual por los miedos lo temías y te ha mantenido a la defensiva. Yo quiero alabar por todo lo que hoy hemos vivido, y si bien la persona está aquí, quédese tranquila porque no voy a nombrar, pero me gustó una frase que me parece que puede representar a muchos que se van a atrever. Entre tantas cosas hermosas que me llegaron, quería agradecerle por la enseñanza, porque ha sido para mi vida edificante. He aprendido a ser como Pinjás. Por muchos años fui un alma callada. Me callé cosas que me llevaron a la amargura, pero desde hoy he decidido no callar más. Le guste a quien le guste. Lo único que quiero, estoy tocando muchas frases, es que el Eterno siga obrando como Él quiere en mí y a los de mi alrededor. Amén también. Es más largo el mensaje, pero me alegré por esa alma. Pero quiero alegrarme por todos ustedes, porque ustedes tienen que llevar esta palabra de resurrección a ese entorno, no para traer lo nuevo a la iglesia, sino para levantarlo cuando le hables. Estoy en deuda en mi WhatsApp con una fecha y un determinado horario para una persona que fue mi vecina, creo que algunos ya saben esta historia, y que la reencontré
en el club donde yo voy. Y cuando me saluda, me pregunta por mi esposa, por mis hijos. Ella vivía cerca en la casa anterior. Y de repente empiezo a darle palabra de ciencia. Y me escribió hace poco, 10 días ya, justo estábamos con el tema de nuestro aniversario, el ayuno. David, ¿cuándo podemos hablar? Quiero hablar con vos y tu esposa, porque lo que me has dicho se ha ido cumpliendo todo. Cuando estás aquí te capacitas a que Dios te levante como un instrumento donde cuando abras la boca, Él la va a llenar. Pondrá dones para que con esos dones no te engrandezcas, sino que permitas que su nombre sea engrandecido en aquellos que te escuchan. Fíjese que la promesa tiene que ver con Jerusalén, porque eso es lo que dice aquí en el texto, ¿no? Primero aparece la palabra Jerusalén cuando Juan Marcos lo deja, pero luego cuando habla de David, todo siempre apunta al tema de Jerusalén, porque Jerusalén, nos guste o no, es la capital de la promesa divina. Y nos guste o no, lo tengo que decir, la tierra de Israel. La tierra de Israel es la tierra de la promesa. Amén. No estoy hablando del estado político de Israel. No estoy hablando del señor Netanyahu y todos los secuaces que a él lo rodean y todos los intereses internacionales, especialmente masónicos, que están con él. Estoy hablando de nuestra fe, nuestro destino, nuestra historia y por qué la memoria en esta mesa se tiene que activar. Vamos buscando el centro de esto. El Mesías es el paradigma de redención que Dios planeó. El éxodo que salió de Egipto dice que Dios exaltó a su pueblo con un brazo levantado. Le dije que lo marcara. Cada vez que sale la palabra levantado es el paradigma de la redención. Es exaltar, es levantar. Versículo 17 estoy. El brazo habla de un pueblo que tiene lo mesiánico. Un pueblo que tiene unción, porque el ungido está escondido en ellos. Y ahí entendemos cuando Él dice, vaya y hagan discípulos, y termina diciendo en Mateo, y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del sistema. El con ustedes no es al lado, es dentro de todos nosotros y especialmente cuando nos juntamos aquí en medio de nosotros. Esto significa, Él levantó para que este pueblo siempre sienta que en el poder de resurrección se imparte fe y en las enseñanzas de la Torá siempre se fortalece la confianza, que es el fruto de la fe. La promesa siempre tiene que ver con un redentor, un restaurador y un salvador. Los tres adjetivos en una sola persona. El Mesías vino a redimirnos, para restaurarnos y para salvarnos del miedo que la historia de nuestro pasado nos ha dejado. Porque si seguís ignorando tu historia, estás condenado a repetirla. Porque el miedo de lo que te pasó a vos, si no te vuelve a pasar a vos, le va a pasar a tu generación. En el versículo 24 dice el apóstol Pablo, que es el que está hablando, antes de su venida, predicó ¿quién? Juan. ¿Qué predicó? El bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Todos, entonces digo yo, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel. O sea que Juan, atención que ya lo amplió, era conocido en todas las sinagogas del mundo. Cualquiera que viniera de Israel, las sinagogas en ese momento le daban el lugar, porque seguro mínimo sabían que, aunque ya se sabían que Juan había sido asesinado, porque fue asesinado por el rey Herodes de turno, el tetrarca, más allá de eso, el movimiento de Juan no se había detenido. ¿Me explico? Sí. Y eso era consuelo, porque se sabía que Juan era un profeta de Dios que venía a preparar el camino al Mesías. Esta gente allí no sabe nada del Mesías, Pablo sí. Por eso Pablo va a tratar de detallar la obra del Mesías, pero tiene que sí o sí mencionar a Juan, el precursor. Repito, ¿por qué? Juan era conocido por todo Israel, ¿sí o no? Sí. Pero esta gente allí, alejados de Jerusalén, donde no había la tecnología que hoy nosotros gozamos, apenas quizás por alguien que pasó, tenían el rumor de uno que diciéndose el Mesías, o que la gente creía que era el Mesías, había sido muerto por la mano de los romanos, junto al Poncio Pilato, en el Gólgota. ¿Me explico? Sí. Entonces, para llegar a hablar de este Yeshua, primero hay que hablar desde lo que es sólido. A Juan lo aceptan. En el día de Shavuot, ¿se acuerdan quién se levantó a proclamar? Pedro. ¿Tuvo que hablar de Juan, el bautizador? No. ¿Habló directamente de quién? De Yeshua. Y especialmente del tal Yeshua, que 50 días antes había sido muerto y había resucitado. Para Jerusalén y para toda esa gente era normal esa noticia, ¿sí o no? Sí. Pero aquí este mensaje que se parece al de Pedro porque está contando la historia de Israel, llega un momento donde para hablar de Yeshua en
en una geografía alejada de los acontecimientos de Israel, primero tengo que hablar del que lo predicó, de su precursor. Todos estos son judíos o gente que quiere al judaísmo. Y cuando justamente, repito, no sabían nada de la evidencia inmediata y contundente que ya había, ellos sabían de un pretendido, uno que se pretendía ser Mesías, pero estaba crucificado, viene este aporte. Juan el Bautista habló de él. Y todos saben que Juan el Bautista se revestía de valor. Juan el Bautista era aceptado por esa gente, porque toda Israel, a donde estuviese una sinagoga, se hablaba de Juan el Bautista allá en aquella tierra. Y todos, de una u otra manera, sabían que Juan el Bautista era un profeta, como fue Samuel. ¿Se acuerdan Samuel, el profeta? Sí, Era un profeta levita, ¿sí o no? sí. Que discernió en su tiempo la necesidad de hacer que Israel volviera a recordar la historia antes que se apagara la lámpara de Dios, antes que fuera destruido Israel. Por eso va a levantar más que a Saúl, porque Saúl fue levantado como rey de acuerdo al corazón Del pueblo. Israel, del pueblo. ¿Dios lo aprobó? Sí, pero no estaba de acuerdo al corazón de Dios. Pero David fue levantado porque David estaba de acuerdo al corazón de Dios. ¿Quién lo levanta? Samuel. Samuel, un levita. ¿Era confiable Samuel? Obvio. Por eso nadie dudó de que David era el rey. Ahora, ¿es confiable este Juan el inversor? Sí. Sí, es de la tribu de Leví, pero hay un rango mayor. Este profeta, Juan el inversor, no me salgan con Yeshua, por favor. Hay un rango mayor. Sí. Samuel es levita, profeta. Juan es de la tribu de Leví, pero no es funcionalmente un levita. Es sacerdote, es de la casa de Aarón. Y él lo que está anunciando es que después de él venía el sacerdocio eterno que se le había pactado a Pinjás. Desde nuestro bendito cristianismo del pasado, nunca nos explicaron el contexto de lo que hoy, gracias a estar en la Torá, lo entendemos. Pablo quiere sumergir a esta gente en el movimiento más poderoso, un movimiento de gente que maneja bien su ira, porque la canaliza, permitiendo que Dios, a la ira de esa persona, la convierta en celo por el propósito que Dios tiene para la humanidad. ¿Cuál es el propósito? Que la humanidad toda sea la casa del Espíritu de Dios. Amén. Y destaca la humildad de Juan, pero destaca que en esa humildad justamente va a decir, ojo, no soy yo, él no era el Mesías. Y va a soltar la frase, porque no era digno de desatar las sandalias de sus pies. ¿Lo leo? Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí, viene tras de mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Estoy en el 25 y 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, qué bonita la palabra linaje, y los que entre ustedes temen a Dios, o sea, están los judíos y están los que son gentiles que están queriendo la cultura judía, ¿verdad? A ustedes les es enviada la palabra de esta salvación. Pregunto, ¿cuándo Juan supo que terminaba su carrera? Es lento el pensar y luego desde tu lentitud, si estás seguro que el Espíritu Santo te va a ayudar a ser pedagogo ahora, me levantas la mano y Kevin, cuando te nombre, Kevin va a llevar el micrófono. Pastor Daniel. Shalom. Cuando preguntó si estaban viendo las señales que el Mesías iba a hacer. Yo creo que preguntó porque él ya se había dado cuenta que su carrera terminó antes de ese evento. Carlos acá, Carlos, tu padre. Cuando se bautiza, cuando estaba en el... Exactamente. Juan se dio cuenta que terminó su carrera cuando del Jordán sale Yeshua, no como el primo de mi tía María, como siempre digo, sino como el Mesías, porque él y otros escucharon la voz del cielo que dijo, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí se acabó, dijo, se acabó mi carrera, ¿sí o no? Lo que pasa es que cuando estaba en angustia de la cárcel, manda a preguntar lo que dice el pastor Daniel. Pero para él ya se acabó su misión. No sé si me puedo expresar. Y Pablo lo resalta. El apóstol resalta este hecho histórico porque antes de que se manifestase la promesa hecha a David, es decir, el hijo de David, es decir, Yeshua, nuestro bendito Señor, tenía que existir, dice Pablo, un llamado a la teshuvá. Siempre se necesita primero un mensaje de arrepentimiento para que luego el hijo de David, es decir, Yeshua, pueda manifestarse, haciendo un juicio de valor correcto, exacto, sin pensar en nombres, ni títulos, ni nada. Eso es lo que se perdió desde la iglesia evangélica. La palabra evangélico se aplica a lo que a mitad del siglo XIX apareció en Estados Unidos. La idea de no podemos estar esperando que la gente venga a la iglesia, tenemos que salir a predicarle la salvación. Hay que predicar el evangelio de salvación. Y distintas denominaciones iban y lo hacían.
Ahí es donde se hacía en eventos al aire libre, Whitefield o Wesley, un montón de gente podría nombrar. Entonces a ese movimiento se le llamó evangelicalismo. ¿Por qué? Porque había iglesias que decían, no hay que ir, porque si están predestinados van a venir solos, porque acá está la doctrina de predestinación, hoy no lo voy a hablar, van a venir solos. Pero estos decían, no van a venir solos, hay que ir y hablarles de salvación. No sé si me explico. Desde ahí aparecieron las iglesias que eran evangélicas y las que no importa las denominaciones. Y por muchos años, siglos se sostuvo eso. Sin embargo, desde 1990 para acá, especialmente desde el 2000 para acá, se olvidó las distintas denominaciones de predicar el evangelio desde la necesidad de arrepentirse. Se ofrecen campañas para que la gente venga y será sanado. Hoy hacemos campaña de prosperidad y todo lo que usted pueda conmigo quizás agregar, que no importa eso. Vuelvo acá. Pablo resalta, para que el Hijo del Hombre se manifieste en aquellos que quieren ser su pueblo, debe haber un mensaje de arrepentimiento. Dígamelo en hebreo, ¿arrepentimiento se dice? Teshuvah. Y la forma más correcta sería retorno, regreso, y eso es lo que hay que admitir, hermanos. Somos una congregación apostólica, llevemos mensaje de arrepentimiento. Permitámosles al Espíritu Santo que nos conecte ni más ni menos con la capacidad que el Espíritu Santo da al que habla. No venía el Espíritu Santo a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque el Hijo del Hombre va voluntariamente a la muerte. De justicia porque justamente allí la salvación se da. Y de juicio porque el enemigo ya está condenado. Vamos al 26 hasta el 30. Aquí viene un mensaje muy difícil. Más bien, Pablo va a entrar en un punto del mensaje muy difícil. Porque viene hablando de Juan. Pero ahora tiene que hablar del hijo de David, el Mesías, que fue crucificado. Entonces la pregunta es, si me hablas de un crucificado que a nosotros nos llegó por un rumor, ¿qué? ¿Juan se equivocó? Y ahí vendría lo que quizás Pastor Daniel también apuntó de Juan. ¿Habría que esperar a otro porque ese no cumplió las profecías, no lo logró? ¿Habrá que el precursor quedó con el mensaje, creyó que era ese, pero si ese fue crucificado, hay que esperar a otro? Hoy los judíos creen eso o no. Y entonces va a ser este alto el apóstol. Varones hermanos, hijos del linaje de David y los que entre ustedes temen a Dios. Esa palabra diga, temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Vuelvo a decirlo y necesito que todos lo remarquen. Eran gente, o los gentiles, que era gente no judía de nacimiento, pero que estaba aprendiendo judaísmo. Por eso asistían a la sinagoga. ¿Me van siguiendo? Sí. Le pide que presten atención. Ellos prestaban atención, aunque no eran de linaje genealógico judío, pero por la fe que habían recibido ya tenían linaje de Abraham. Pablo está en el punto difícil, pero no va a perder el énfasis. Él tiene que hablar de la obra salvadora de Dios en la historia de la humanidad. Tiene que hablar ahora de cómo fue rechazado Yeshua por los mismos líderes del judaísmo en Jerusalén, los jefes del judaísmo que conocían toda la escritura y que sabían que ese tal Yeshua cumplía con todo lo que se hablaba del Mesías, son los que llevaron a condenación. Pero destaca él aquí que era necesario eso. Era necesario, porque si no, no se hubiese cumplido lo que el Mesías tenía que hacer, traer salvación y justicia. Va a destacar aquí unos puntos que quisiera que anote, donde se nota por qué son culpables los jefes de los judíos de Jerusalén. Primero, ellos no querían conocerlo a Yeshua, a pesar de que en su persona veían, y por su obra, lo dijo, por ejemplo, hay un judío líder que sí lo dice, Nicodemo, por su obra veían señales de que él sí venía de Dios, era el Mashiach. Segundo, ellos no entendían las voces de los profetas, por eso Pablo acá utiliza a los profetas para hablar, porque a pesar de que cada sábado leían a los profetas, ellos habían introducido interpretaciones humanas, tradiciones humanas que invalidaban, como lo había denunciado nuestro maestro, la palabra de Dios. Pero eran más que nada culpables por haber condenado al Mesías a ser levantado, tal cual lo anunciaba la Tanaj, repito, pero sin embargo, justamente en forma injusta. Tal cual cuando a Pinjas las tribus lo miraban con mal ojo, con resentimiento lo condenaron y especialmente eran culpables, último punto número 4, por utilizar a un gobernador idólatra, un gobernador pagano, para que esos resentimientos y los viles designios que tenían en su alma se cumplieran de una buena vez y ellos pudieran decir que no fuimos nosotros. Voy a aclarar, y lo voy a poner bien marcado en este momento, Pablo no quiere que esa sinagoga y los que lo están escuchando miren a ese liderazgo de Jerusalén en culpabilidad y condenación. No le interesa eso. ¿Está claro eso? Él quiere decir, al que ellos condenaron, le permitieron a Yahvé que la historia de la salvación quedara plena, porque hicieron que viniera el cumplimiento de lo que los profetas habían dicho acerca del Mesías siervo, especialmente Isaías 53.
sufriría ese siervo por los pecados de su pueblo y de todo el mundo. Pablo no puede mentir, no debe mentir, y mucho menos en esto de la resurrección. ¿Por qué? Porque ahí lo dice: sin embargo, después de muerto apareció a los que habían subido con él desde Galilea. ¿Y por qué lo está informando? Porque esos están todavía vivos, salvo Santiago, están todos vivos. Pablo mismo en 1 Corintios 15 cuenta que 500 personas seguían vivas y lo habían visto resucitado. Le apareció a 500 personas. Nosotros en Hollywood creemos que apareció solo a los 12 y a María Magdalena y nada más. Y en ese momento el poder de lo mesiánico estaba en que había 500 testigos que habían visto allí en Jerusalén al que había sido crucificado, después de 3 días y 3 noches levantado, hablando con ellos, mostrando sus llagas, y luego de 50 días enviando el mismo espíritu que él, habiendo sido ascendido, envió sobre sus discípulos. Esto que afirmó Pablo sigue siendo contundente 20 siglos después. Lo que pasa es que no ha habido 20 siglos después pueblo como nosotros que aprende a practicar memoria. ¿Por qué hay poder en nuestra congregación y en las congregaciones de esta red? Porque estamos en este cambio, en esta transición de que memoria no es un instrumento para usar en la academia. Memoria es un instrumento para cambiar mi historia y desde mi historia tan formada asegurar una historia de futuro maravilloso. Porque yo aseguro el mundo venidero en cumplimiento más rápido. Busquemos el final desde el 30 al 37. Mas Dios, dice el 30, lo levantó de los muertos. Mas Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué significa eso? Que Dios siempre es más grande que el pecado humano, que todos los pecados de cada uno de los hombres que haya existido. Siempre va a ser más poderoso que el poder de rebelión que los hombres se unan para impedir que Él se levante. ¿Recuerda Salmo 2? Siempre hay líderes, y especialmente los líderes de las naciones, que no quieren que el Hijo del Eterno se manifieste. ¿Usted cree que lo que pasó hace 2 semanas atrás, allí en Chaco, no tenía intencionalidad de parte del Triángulo de Hierro y de la gente que nos gobierna? Había que frenar el crecimiento de la iglesia evangélica, haciendo dudar de todos y cada uno de los pastores que existan en Argentina. Por eso los medios trabajaron rápido para no solo dejar mal al pastor Ledesma, sino desde él hacer creerle a la gente que duden de cualquier pastor. No importa aquí el tema de dudar de los pastores. Lo que importa es que se frena el poder asistir a la dicha más grande que yo tuve a mis 16 años, conocer a Yeshua como la salvación de Dios. 32 al 34. Y nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa, diga promesa, hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que lo levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré de las misericordias de David. Recién aquí llegó al título de este mensaje. ¿Qué son las misericordias de David? Voy a confesar que ni yo lo sabía. Y habíamos empezado del ciclo de Hechos y yo lo estuve enseñando desde mis teologías todavía, desde mis investigaciones teológicas. Pero en este nuevo ciclo que yo dije no, lleguemos mínimos a Hechos 14, a mí me ha hecho un crack en la vida, por lo cual siento que lo milagroso va a empezar desde tu boca, trayendo gente al discipulado en salvación. Vamos a ver esto del contexto, porque si usted mira, no sé quiénes tienen como yo la Reina Valera con citas. Yo tengo la de Estudio Plenitud, entonces salen las citas. Dice: os daré las misericordias fieles de David. Isaías 55:3. Búsquelo, a ver si sale esto. O sea, el contexto, las misericordias fieles de David, tiene que ver con un oráculo que, si está en la boca de Isaías, es un oráculo de restauración para el reino de Judá. ¿Alguien lo puede leer? Vean a la maestra ya que tiene el micrófono. Les pido que leamos entonces lo que aquí mismo dice que es la referencia, Isaías 55:3. ¿Le puedo pedir algo, maestra? Sí. Para contextualizar simplemente al versículo. Lea el 1 al 2 y el 3 es donde póngale la fuerza. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno. ¿Qué va a hacer? Espera, ¿qué va a hacer?
Termínelo entonces, Padre. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Nosotros esta semana vimos en lo que es el pacto eterno. Es el pacto de Shalom que hizo Dios ¿con quién? Con Pinhas. Pinhas representa a una generación que se levantaría después de él en ese espíritu de la profecía. Dar testimonio de que el paradigma llamado Mashiach un día se iba a hacer carne, siempre y cuando hubiera un remanente que fuera celoso de lo que Dios le había prometido a Abraham y que luego también en pacto le prometió a David. ¿Y cómo sabemos que al menos en el reino de David ya se empezó a notar? Porque David extendió todo el territorio de Israel, desde el Nilo hasta el Éufrates. Y Salomón fue gobernando eso y después por distintas situaciones, cuando se va casando con las hijas de los reyes, él va perdiendo territorio. Pero justamente lo que está diciendo Isaías a Judá es, recuerden la historia, porque ustedes creen que Israel, sus hermanos, el reino del norte, que ya no están, porque en el 722, y Isaías está 100 años después, hace ciento y tantos de años se desaparecieron de nuestro mapa, no significa que ellos hayan sido abandonados por Dios, porque tenemos un pacto de promesas. Amén. Porque Dios cuando le prometió a Abraham simiente, hizo promesas que él no puede dejar de cumplir. Amén. O sea que sí o sí Israel son 12 tribus reunidas. Amén. Lo que pasa que Isaías dice, primero tienen que ustedes ser restaurados. Porque ustedes como nación, como reino del sur, el reino de Judá, se envanecen, su vanidad tonta está en la victoria de tener un templo aquí en Jerusalén. Pero eso no es el sentido del propósito. Porque ese templo está para que la Shejinah que aquí se manifiesta, que en la época de Isaías no se estaba manifestando, a ustedes los capaciten la palabra desde los sacerdotes y levitas y vayan a las naciones a buscar a sus hermanos. Por eso Isaías habla del siervo de Yahvé, término que los de Judá le aplicaban a Israel, a las 10 tribus. Desde el capítulo 42 de Isaías hasta el capítulo 54, ese siervo que es Israel, atención con esto, ese siervo que son las 10 tribus del norte, ¿me van siguiendo? Es difícil esto. Ese siervo de Yahvé, de repente se va concentrando y personalizando en un varón que va a tomar el lugar de esas 10 tribus y va a hacer que esas 10 tribus vuelvan no a ser restauradas, sino desde una Judá restaurada, vuelvan a ser levantadas. Pregunto y levanten mano así un nombre y va el micrófono. ¿Quién vio a las 10 tribus del norte muertas? Levanten mano, por favor. ¿Quién vio, una visión profética, a las 10 tribus del norte muertas totalmente? Bueno, Pastor Moisés, ¿quién lo vio? Y dígame, después que me lo nombre, ¿cómo? El profeta Ezequiel tiene una visión de un valle de huesos secos que representaban a las 10 tribus perdidas. Perfecta respuesta. ¿Se acuerda el capítulo? 37. Muy bien, pastor. Ha aprobado su pastorado. Todos digan Ezequiel 37. La descendencia de Abraham no estaba completa. Isaías dice, las misericordias de David, las misericordias fieles de David tienen que ver con un reinado de conquista, porque las 12 tribus bajo la unción de David no van a ser jamás vencidas por el enemigo. ¿Pasó durante los 40 años del rey David? Sí, bien. Ahora, cuando está profetizando Isaías, no ha pasado. Me voy explicando. Es más, las 10 tribus, lo acaba de decir, incluso el profeta Ezequiel, que ya está, cuando lo dice, ya está en exilio como judío, las ve muertas, ve un valle de huesos secos. Sin embargo, en esa visión que ve Isaías, que primero viene el Espíritu Santo mismo y los levanta. Volvamos a Isaías. ¿Cómo se le llamaba a las 10 tribus del norte? El siervo de Israel. El siervo de Israel era de esas 10 tribus perdidas. ¿Estaba muerto o no? ¿Sí o no? Sí. Ezequiel los ve muertos. ¿Estaban Sí. muertos? Muertos en el sentido de perdidos, de no saber dónde estaban, en ese sentido. Muertos ontológicamente. Sí. Muertos por sus delitos y pecados. Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Estaban muertos por sus delitos y pecados? Sí. Sin embargo, Isaías dice que el siervo de Israel un día iba a ser representado en un siervo de Israel, que moriría como ellos, lleno de pecados, del pecado de Adán y del pecado de ellos. Los cargaría y el pecado de todas las naciones. Pero al tercer día se levantó. No sé si me estoy explicando. Amén. Entonces, las misericordias fieles de David tienen que ver con la resurrección de Yeshua, habiéndose primero identificado con aquellos que siglos antes parecía que ya no existían más, pero cuando Yeshua viene, se ofrece en muerte y vence a la muerte resucitando, evidentemente lo que Yeshua dijo
se empieza a hacer realidad. Yo he venido a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yahvé anunció que resucitaría esos huesos secos, primero teniendo un primogénito en la resurrección. Les daré las misericordias fieles de David. Lo leyó la maestra. A todos los sedientos vengan a las aguas. Y luego llegó al versículo 3. Inclinen su oído, vengan a mí, oigan y vivirá vuestra alma. Y haré con ustedes pacto eterno, es decir, pacto de Shalom. Un sacerdocio eterno. Cuando se acabe lo que está en Jerusalén, Jerusalén sigue siendo importante, pero cuando ya estén rebeldes y la historia se vuelve a repetir, el templo destruido, el altar deshecho, no habrá ya problemas porque yo, al hijo de David, lo tendré a mi derecha y traeré las misericordias fieles de David a este mundo. Es decir, una proclamación que en medio de las naciones, a muchos gentiles que ya están por alguna razón buscando lo que los judíos creen, había aquí de esos o no, conocerán lo que dice el Salmo cuando lo cita acá el propio Pablo, Salmo 16:10. No permitirás que tu santo vea la corrupción. Pablo está diciendo, es para ustedes este tiempo, es el mensaje, desde ustedes y hasta que Él venga, este es el poder del mensaje. Claro, cuando estamos en Roma esto nunca lo vimos. Gracias a Dios una líder que está aquí me decía, capto lo que son las 10 tribus perdidas, pero me cuesta todavía incorporarlo. ¿Cómo nos trabajó Roma para que nos cueste incorporar? Y seguimos como romanos. No, los romanos no hacen esto. Seguimos como hijos de Roma. Las hijas de Roma sí hacen esto. Creyendo que hay que traer nuevos a la iglesia. Y no, tenemos que ir a ser discípulos para que junto con nosotros se constituyan en iglesia. El final es 36 al 39. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, lo hizo, ¿verdad? Durmió. ¿Qué significa dormir en el sentido hebreo o judío más que nada? Murió y fue reunido con sus padres, o sea, fue a la tumba y vio corrupción, como todos. Se corrompió, no estaban los huesos nomás en la tumba. Saben que la tumba de David está en el monte Sión en sí. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Quién grita amén? Amén. Sepan pues que esto, varones hermanos, que por medio de él se les está anunciando el perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la Torá de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Por favor, mire esto. La obra de Mashiach tiene que ver con la muerte y la resurrección de él, porque era necesario que para que haya verdadera salvación, venza primero el poder del pecado y luego la consecuencia de ese poder, que es la muerte misma. En Yeshua el ungido, Hamashiach, se anuncia esa redención, versículo 38. El pueblo de Israel necesitaba esto, que se le remitiera el pecado. El pueblo de Israel necesitaba ser justificado. A ver, entiéndanlo todos y anótenlo. Es imposible alcanzar justificación por medio de la Torá. La Torá revela y muestra que Dios exige que todo el mundo esté justificado delante de Él. Pero cuando más se quiere vivir la Torá, lo único que queda claro es que yo soy alguien que estoy atado al pecado y el pecado que no quiero hacer a la larga me termina llevando a hacer lo malo que no quiero realizar. Sin embargo, si voy a Yeshua, en Yeshua la justificación viene solo y yo con la Torá logro hacer justicia. La Torá me exige que con obras de justicia Dios venga y me diga, estás justificado. Sin embargo, en Yeshua, Dios dice, ¿crees que Él es el Mashiach que vino a levantar a las 10 tribus que están en el mundo y quizás tú seas parte de su linaje? Entonces primero cree, te justificaré en Él porque Él se hizo siervo mío para morir por los pecados del reino del norte, idolatría, lujuria y todo lo que se puede mencionar. Quizás Pablo mismo en la carta de Romanos, en Romanos 1, ¿verdad? Y sin embargo se levantó de los muertos para este solemne momento que estamos viviendo. Por la Torá, lo único que han logrado, hermanos, dice Pablo, es notar que siempre se transgrede. Nos exige justicia, pero en algo siempre terminamos injustos y por lo tanto nunca alcanzamos la justificación. Por medio de Mashiach, Él cargó los pecados como un cordero de Pesaj. Nuestros ancestros en el Éxodo, allí en Misraim, no eran merecedores de la justificación para que el príncipe de la muerte no los tocara. Simplemente creyeron que el cordero que cada padre de familia escogió y durante 4 días miró que no tuviera defecto alguno,
cuando fuera sacrificado, su sangre colocada en los dinteles y esa noche comido en fiesta con hierbas amargas y pan sin levadura, simplemente creyeron eso y ya fueron justificados para ser sacados del sistema reptiliano llamado Misraim. Misraim significa el lugar que me opresiona con angustias. Y no me digas que el letrero que vimos al principio, el cartel, no te hace recordar a que siempre Dios te sacó de ese Misraim. Porque la angustia más fea es mirar que lo que me pasó en el pasado me lo calle y no se lo cuente a nadie. El celo de Dios hace lo que quizás ese mensaje que compartía. No me callo más, lo van a saber, les guste o no les guste, les afecte o no les afecte. Porque me contaba esta persona, a mí me operaron de vesícula por tanta amargura que acumulé desde niño, desde mi niñez. Versículo 40. Miren pues, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Y cita al profeta Habacuc. Miren, oh menospreciadores, y asómbrense y y desaparezcan, porque yo voy a hacer una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Habacuc 1 es lo que está citando Pablo. Les voy a leer Habacuc 1, 5 y 6, es lo que cita él. Esto es lo que le va a mostrar, la realidad. Le dice Pablo, esta es la realidad del pueblo de Israel. Hay momentos donde no usa su memoria y vuelve a repetirse la historia. Se condenan a lo mismo. Ha venido alguien que trae salvación para que ya no nos condenemos a repetir la historia, tratando de justificarnos por las obras de justicia que nos exige la Torá. Primero vayamos al verbo de Dios hecho carne, y desde el verbo de Dios hecho carne, con su espíritu profético, podremos vivir la Torá diariamente. Habacuc 1, 5 y 6 dice, miren entre las naciones y vean, y asómbrense, porque aquí haré una obra en sus días, que aun cuando alguien se las contare, ustedes no la creerán. Porque aquí yo levanto, ¿qué hace? Yo levanto a los caldeos, una nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Por qué Pablo menciona aquí la profecía de Habacuc a estos líderes de esa sinagoga y la gente que está allí? De algo que va a pasar si estos no se arrepienten. Y que se repite igual. Esta vez no fueron asirios, fueron romanos. Habacuc habla de Babilonia, los caldeos, diga los caldeos. En el 17 de Tamuz del 586 atravesaron el muro y el 9 de Ab destruyeron el templo y deshicieron el mismo altar. ¿Sí o no? 586 antes de nuestra era. ¿Sí o no? Años 70 después de nuestra era, después de Cristo, o después de nuestra era. Años 70 de nuestra era común o después de Cristo, como se dice en la historia. Lo mismo. Lo mismo. Entonces Pablo dice, atención, porque Babilonia no es simplemente una nación, los caldeos, no es una etnia. Babilonia es un espíritu que comenzó con Nimrod, un espíritu que hace que el sistema tenga a una élite contactada con el dragón, la serpiente antigua, el diablo y oponente a la justicia, haciendo que esa élite gobierne a los reyes, a los gobernantes, a los príncipes, y esa pirámide va asegurándose que una masa de multitudes siempre se sientan en esa vida impulsiva que hablábamos el sábado pasado, salir detrás de lo material, porque allí está mi alegría. Hoy tengo alegría de ver una familia que hizo teshuvá después de la enseñanza. No está el jefe de familia, lamentablemente, porque fallan en esto, porque fallan en ser celosos. Pero ya que vinieran, me muestran de que quieren ser celosos. Plantarse ante una humanidad que ha pactado con las tinieblas, el materialismo. Cuando tu patrón te diga, no, porque el sábado te quiero aquí, le vas a decir, Dios no me quiere el sábado aquí. Y Dios te creó en el vientre de tu madre, y el que vos no pactes con Dios no significa que rompas mi pacto que tengo con Dios. Te va a decir, entonces no cuentes conmigo, te podés seguir, te mando el telegrama, mándamelo, porque Dios te está usando para una promoción especial. No le temas al despido de un pagano. Los paganos no pueden gobernar tu voluntad. Los paganos tienen al dragón por jefe, tú tienes por cabeza al que venció a los pecados y ha levantado su vida de la misma tumba para que ningún tipo de tumba del sistema mate la gloria con la cual te tienes que manifestar en esta tierra. Así que miren los resultados, fueron tremendos. Los líderes se llenaron de resentimiento, no los quisieron en la sinagoga, porque al sábado siguiente no solamente estaban los gentiles, estaba casi toda la ciudad. Y comenzó una persecución que no la voy a hablar ahora, es el final. Pero ya que es el final, quiero saber si estás dispuesto o dispuesta a continuar con todo lo que el libro de los Hechos dice, que no seas detenido. Porque si Él ya se levantó de entre los muertos, quiere decir que ni siquiera la muerte puede contra nosotros. Amén. Si David se durmió, y si Él no viene antes y yo me duermo, no me muero, yo me duermo. Y el día que despierte, este cuerpo va a ser mejor que el que hoy estoy cuidando.
Porque por más cuidado que le pongan mi alimentación, en mis ejercicios, este cuerpo no está libre de la enfermedad, de la muerte, de un accidente. Estoy aquí por su gracia, ¿o no? Amén. Estás aquí por su gracia, ¿o no? Amén. Pero la gracia de Dios no la puedes pisotear. La gracia de Dios es para que las misericordias fieles de David se cumplan. Que se extienda la victoria que David tenía simplemente porque era adorador de Yahvé y creía en sus promesas. Si era por los hombres, a David no lo hubiesen escogido como rey. Porque era hijo ilegal, no ilegal, de alguna manera ilegal, de su padre Yesé. La miniserie Casa de David, creo que se llama, rescata esa teoría que es muy factible. Por eso Yesé lo esconde. Hasta su padre no lo hubiese escogido, aunque su padre, como Yesé, sabía que ahí se escondía algo. Pero se acomodaba a lo que la sociedad decía, la normalidad de los demás. No te acomodes a lo que la sociedad ha determinado normal, porque puede repetirse la historia de que condición posterior sea peor de cómo llegaste a Yeshua. Compartía a los pastores un audio de alguien que se fue y nos daba, no sé si los pastores se dan cuenta, hay un momento del audio donde dice, bueno, capaz que tantos que se fueron y volvieron, capaz que yo un día vuelva, o da una idea así. Yo, qué horrible arriesgarse a jugar así con la gracia, porque muchos de los que volvieron no pudieron continuar, o no, lo intentaron, los aceptamos. ¿Alguno de ustedes los echó? Al menos yo no, pero no pudieron. Por eso es que algunos por ahí dicen, no vuelvas ahí, el diseño Monte Santo yo lo odio y estoy orando para que sea destruido. Mire, capaz que me destruya a mí, a nosotros acá, no va a poder, pero el diseño Monte Santo nunca va a ser destruido porque es este. Es un diseño de promesas sobre promesas, pactos sobre pactos, para ver que ya se cumplieron todos. Lo único que queda es que el que cumplió los pactos vuelva por nosotros. Amén. Y no sé si estás listo para eso. La semana que viene vamos a hablar del capítulo 14, donde está todo lo que tiene que ver con la predestinación. Y aparece el poder de este giro que vimos en el capítulo 13. Se está predicando esto en las naciones, porque en las naciones, aunque han pasado 20 siglos, todavía hay legados de aquellos. Yo estaba pensando, lo hablaba ayer, estaba pensando qué impresionante las personas que logran, no sé cómo se hace pagar un estudio genealógico, ¿no? Y cómo logran algunos ver que, no, porque mis abuelos venían de Italia, pero cuando hacen el estudio genealógico descubren que esos que venían de Italia en realidad tenían tatarabuelos que venían de Rusia, pero esos que venían de Rusia en realidad era gente que nació en China, pero esos tenían unos tatarabuelos y todos, algunos están conectados con africanos. Y digo, wow, las olas inmigratorias no sabemos cómo han sido. Lo único que sabemos es que en cada uno de que llevaba las promesas de Abraham, aunque estuviera muerto ontológicamente, y hablo de las 10 tribus, estaba Dios obrando su historia. No sé cómo. Entiendo que por el lado de mi madre, obviamente Toledo es sefardí, de aquí hasta Jerusalén. Sé que el apellido Herrera de alguna manera está en el listado de sefardíes. Lamentablemente algún ancestro mío se idolatró. A mí no me importa lo genealógico, sí me importa el linaje. ¿Saben por qué tengo linaje de Abraham? Porque estoy en la fe de Abraham gracias a Yeshua Mashiach, levantado no en la cruz, sino de la muerte a la vida eterna, para que su vida esté hoy fluyendo en mi boca y haciendo que tu memoria se acuerde que no has perdido nada, has ganado todo en Dios. Has ganado todo a través de Yeshua. Eres salvo, has sido justificado, así que no hay nada que impida que obres justicia. Y es justo hablarle a los que están en tu mundo. Es justo pararse concilio y decir, hermano, con ese pecado estás condenado. Es justo decirle a tu patronal, cuidado con tocarme el sábado. Es justo que tu fe y la práctica de la misma sea reverenciada por los paganos. Y si alguno teme eso, se llama en Apocalipsis 22 cobarde y no es digno de entrar en la Jerusalén, que a la larga es el centro configurado por promesas de Dios. Hoy aquí hay un portal de nuevo abierto, un llamado a que la memoria sea el arma más poderosa que tengas en estas semanas que estamos encaminándonos hacia el ayuno del 9 de Av. Porque cuando lleguen las fiestas del séptimo mes y estés bajo la enramada, no vas a estar solo bajo algo que querías armar con tus hijos o vos mismo. Vas a estar con una certeza. Tu memoria te ha llevado a que tu pasado y el pasado de la humanidad, en tu pasado, porque tu pasado siempre tiene el pasado de toda la humanidad, lo sepas leer de tal manera en este presente que vos con tu memoria generás una historia futura. Esa historia futura tiene que ver con reino de Dios establecido en el planeta. Mantenga esa mano levantada entonces.
Y valoro que tu silencio te está llevando a elevarte. En tiempos de estrechez te estás levantando. Te estás levantando, varón. Cerrá los ojos porque no hay nada que te pueda volver a tirar ni volver atrás. Y le hablo a las mujeres esto también. Comenzá a agradecer. Todo lo que tienes y has conseguido por la gracia de Dios en el mundo material, ya entregáselo a Dios. Decirle, perdón porque he estado muy ocupado en los regalos materiales que me diste. Entregale todo. Y ahora empecé a entregarle también todos los talentos y aptitudes que te permitieron llegar a donde llegaste. A ese trabajo, a ese oficio, a esa profesión, a ese negocio, a esa familia que has configurado, al matrimonio, los hijos que Dios te ha... Todo ya entregáselo, ya todo. Y prepárate porque si estás justificado en la fe, el linaje de Abraham va a vibrar de aquí hasta el 7º mes, mostrándote solo que habitas en zona de milagros, zona de propósito. Padre bueno, Padre santo, 3 veces santo cantan los serafín acerca de tu nombre como Elohim Shebaot, el Dios de todas las huestes. Hoy aquí está parte de tu gran campamento humano llamado Israel. Hoy aquí está gente que no sabemos de qué tribus procedemos, pero sí sabemos que estamos escondidos en alguien que vino de la tribu de Judá, que pudo traer buenas noticias y restaurar a Judá para que el remanente que esperaba la venida del Mesías se convirtiera en una vasija apostólica que desde Jerusalén, después del Shavuot, llenos del Espíritu Santo, en fuego salieran por las naciones para desde sinagogas en sinagogas, de sinagoga en sinagoga, hablar de que lo que había anunciado Juan el Inmersor ya estaba completo. Hoy te alabo, porque hace 20 siglos se completó tu promesa a Abraham. La simiente de la mujer fue puesta en los lomos de Abraham. El sacerdocio de Melquisedec activó un pacto eterno de promesas. Y te alabo porque después de 30 siglos, aquel que cumplió lo que Abraham vio, está a tu derecha y nos ha dado al Espíritu Santo como garantía de lo que se avecina. Entonces te pido que lo que te hemos entregado lo tomes como nuestro quebrantamiento delante de ti. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo es tuyo. Todo lo que soy, todo lo que he adquirido es por tu gracia. Doblegado ante ti, te pido por los nuevos que han empezado a crecer rápidamente en estos tiempos, pero también por los que llevan más años en su lealtad, incluso con sus hijos ya hombres, ya casados. Te suplico que estos se movilice hacia estos ciclos que estamos cerrando. Nuestra memoria está abierta a saber que nuestro pasado ya no nos condena y que en este presente tenemos la certeza y convicción de que confiamos que tú nos ayudarás a generar destino para nosotros, para nuestros hijos y también con nuestra boca generar destino para nuestros parientes, amigos, familiares, vecinos y todo varón o mujer que se atraviese cada día por nuestra vida. Queremos hacer discípulos. No queremos traer un nuevo, queremos que haya renuevo en las vidas, que haya nuevos nacidos, que haya hogares levantados en aquel que levantaste de entre los muertos. Te pido en el nombre de Yeshua entonces poder de resurrección en esta mesa, poder de resurrección cuando nuestra memoria al comer el pan y beber el vino recuerde a Yeshua y te alabo por Yeshua. Te alabo por Yeshua. Comienza a fabricar en nosotros algo nuevo, Señor. Comienza a fabricar algo nuevo. Comienza a hacer algo nuevo en nosotros. ¿Hace cuánto no te has apartado, te has alejado de tus tiempos de oración? En la conexión que hizo Araceli nos hacía pensar en eso. ¿Hace cuánto que has abandonado tu costumbre de sentarte a tomar nota de cada ascensión? Volvé a la Torá y a los profetas. Volvé a la Torá y a los profetas. Señor, empieza a tocar ahora lo que somos, la mejor ofrenda. Entendemos, Señor, que tú te alimentas, así lo aprendimos la semana que se fue, de las ofrendas. Y la mejor ofrenda son las oraciones. ¿Quién quiere empezar a alimentar
la gloria de Dios con las oraciones. Empiece a orar en gratitud. Vamos, que se escuche. Algún pastor que quiera tomar el micrófono y empezar a orar en gratitud, en alabanza. El poder de la gratitud va a hacer que lo que vemos esta semana en muchos va a ser noticias horribles. En nosotros transformaremos lo negativo en algo positivo. Vamos, el que quiera orar, mientras la gente ora, los que más sigan orando. De repente un pastor o una pastora tomará el legado, orará, pero usted siga orando, agradecido, alabando. Comienza a levantar su corazón. Vuelva en amistad con Dios y va a ser prosperado. Vuelva, todos por favor. Gracias te damos, bendito Papá, porque al mirar hacia atrás en nuestra propia historia, podemos ver que más allá de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de los tiempos de rebeldía, has sido fiel, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Y gracias porque al estudiar la Torá y los profetas, podemos tomarnos de las promesas que ahí nos das, Señor. Gracias porque podemos hacer propias esas promesas por medio de los méritos de Yeshua HaMashiach y poder vivirlas gracias a tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Gracias te damos, Señor, por estar en nosotros y en este momento nos aferramos a esas promesas como a una cuerda y vamos hacia el futuro que vos nos has prometido con esperanza. No con la visión física solamente, sino con los ojos espirituales puestos en las promesas que nos has dado en Yeshua. Gracias te damos, Señor, y nos aferramos a ellos, Señor. Y en esta hora, amado nuestro, nos deshacemos de todo miedo paralizante. Nos deshacemos en esta hora de todo mecanismo mental que nos trababa, Señor. Nos deshacemos de todo patrón de conducta que nos mantenía atados en un círculo de temor, de escasez, de inseguridad, Señor. Nos abrimos a lo nuevo, nos abrimos al destino de gloria que vos tenés para nosotros. Y también nos abrimos, Señor, en este bendito cuarto mes. Amén. Abrimos nuestros ojos, Señor, para también ver la necesidad en nuestro entorno y poder sembrar con poder en nuestra boca, poder sembrar la esperanza que da tu evangelio en otros. Gracias te damos, Señor, muchas gracias. Gracias por tu bendita fidelidad. Ayúdanos simplemente, ayúdanos a serte fieles. Aleluya. Oramos y empezamos a darle gracias, que Él le entrega todo, que quiere más ser quebrantado, que quiere la humildad de Juan el Bautista.